¿Cómo están, estimados hermanos? Un gusto volver a encontrarme con ustedes en este estudio del libro de Tito. El día de hoy vamos a leer Tito capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 16. O bueno, vamos a leerlo en sí desde el versículo 10 hasta el versículo 16. El día de hoy vamos a analizar este pasaje, vamos a ir viendo las características de estos falsos maestros que estaban prácticamente influenciando en la doctrina de la iglesia en Creta. Y esta es la razón por la cual Pablo le escribe a Tito o le da estas indicaciones a Tito como líder de la iglesia en Creta. Antes de poder explicarles este pasaje, es importante poder comprender un poco del contexto, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si leemos primero el pasaje y luego empezamos a analizar cada uno de los textos? El pasaje dice en Tito capítulo 1 del verso 10 al verso 16, dice lo siguiente, dice, porque hay aún muchos contumaces, dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos textos están en Tito capítulo 1, del verso 10 al verso 16, y el día de hoy quisiera poder analizar este pasaje utilizando algunos pasajes cruzados. Voy a utilizar algunos textos cruzados, algunos textos de otros libros para poder ver que esta misma idea del apóstol Pablo en el libro de Tito ya había sido mencionada por Pablo a Timoteo en la iglesia de Éfeso, en las cartas de primera y segunda de Timoteo, y por el apóstol Pedro también. Así que una de las cosas importantes que hay que mencionar, y quiero leer para esto en primera de Timoteo capítulo 1 del verso 3 al verso 7, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo con el mismo objetivo. Timoteo también tuvo que enfrentar falsos maestros en la iglesia de Éfeso, y esa es la razón por la cual Pablo en primera de Timoteo capítulo 1 del verso 3 al verso 7 le escribe lo siguiente y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vemos en este pasaje que Pablo le da las mismas indicaciones a Timoteo, hablándole de aquellos falsos maestros que estaban prácticamente prestando atención, o mejor dicho, diseminando, ¿verdad? O esparciendo fábulas y genealogías, que lo único que hacían era acarrear disputas, ¿verdad? Y vemos en Romanos capítulo 16, del versículo 17 al versículo 18, el apóstol Pablo vuelve a mencionar la misma idea y dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos
en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En 2 de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 3, esta referencia cruzada del apóstol Pedro nos da la misma idea. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos, he leído estas referencias cruzadas del libro de Timoteo, del libro de Romanos y el libro de 2 de Pedro, para que nos demos cuenta de que esta idea de falsos maestros y de falsos profetas siempre ha sido una idea que ha tenido que enfrentar la iglesia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es una amenaza que nosotros también enfrentamos el día de hoy. Existen muchos falsos maestros y falsos profetas en este mundo que no solamente están anunciando cosas que no están escritas en la Escritura, sino que están enseñando doctrinas erradas, doctrinas que van contra las enseñanzas básicas de la fe. Y entonces, como creyentes, tenemos que estar atentos, porque así como Pablo le dio este consejo a Timoteo, este consejo también debe ser tomado por nosotros, para que no prestemos atención a fábulas y a genealogías interminables que lo único que hacen es acarrear disputas y acarrear confusión dentro del cuerpo de Cristo. Y no solamente eso, sino que por causa de estas malas enseñanzas, la gente blasfema contra el Evangelio, y eso es algo que no podemos permitir. Así que quiero dejar esto también en ustedes, así que quiero que entiendan de que al leer este pasaje, lo que he tratado de demostrarles es que el apóstol Pablo también prácticamente dio el mismo consejo a Timoteo, y Timoteo también tenía que enfrentar las mismas circunstancias en la iglesia de Éfeso. Esto es importante. Muy bien. Ahora Pablo empieza a describir a estos falsos maestros y empieza a decir en el versículo 10, dice lo siguiente, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y aquí Pablo utiliza la palabra contumaces, ¿no? Y una persona contumaz es una persona firme en su comportamiento, dice, aquella que tiene ideas y actitudes incambiables, es firme en esas ideas, es firme en esos pensamientos, a pesar de los consejos y de las advertencias. Así que Pablo sabía que a pesar de las advertencias y de los consejos que ellos habían dado, estas personas eran contumaces y estaban decididos a seguir con las mismas ideas cerradas. Y esa era la urgencia por la cual Tito tenía que elegir ancianos que pudieran ayudarle a dirigir la iglesia y sobre todo poder contrarrestar estas ideas herejes. Esto es importante. Muy bien. Ahora Pablo habla de que no solamente son contumaces y habladores de vanidades, sino que también son engañadores. Y esto es importante porque el profeta Jeremías lo mencionó en varias oportunidades, y él dijo, Jeremías en el capítulo 14, verso 14, dijo: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié yo, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. En Jeremías capítulo 23, verso 2, verso 21 y verso 32, el profeta Jeremías escribe lo siguiente y dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no la habéis cuidado.
He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ahora, en el libro de Tito vemos que en el versículo 10 dice que hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y dice mayormente los de la circuncisión. Y esto es interesante. Pablo se está refiriendo a aquellos que todavía seguían las ideas judaicas y que pensaban que uno de los requisitos para obtener la salvación no solamente era la circuncisión, sino que también había que seguir guardando ciertos ritos. Y prácticamente todos sabemos que en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de Hechos, los apóstoles llegan a determinar que no había necesidad que los gentiles se tuviesen que circuncidar. Así que esto es importante tener en cuenta. Ahora, en Hechos capítulo 10, verso 45, podemos ver que se dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Creo que este es un versículo, una referencia cruzada que nos está indicando de qué manera los circuncisos o los judíos se quedaban sorprendidos de que los gentiles, sin estar circuncidados y sin guardar ningún rito, recibían el don del Espíritu Santo, puesto que ellos no podían comprender cómo podían recibir aquello, cómo Dios podía bendecirlos de tal manera si eran personas incircuncisas. Entonces, esta es la razón por la cual todo eso del Antiguo Testamento y las leyes mosaicas, no los 10 mandamientos, hablo de los ritos que se guardaban ceremoniales, ya habían tenido cumplimiento con Jesucristo, ¿no? Con respecto a los 10 mandamientos, los seguimos guardando, y con respecto al guardamiento de guardar el día de reposo, lo seguimos guardando también, porque el libro de Hebreos menciona que Jesucristo es nuestro reposo. Aunque ese es otro tema, y no lo voy a mencionar aquí, sino ya lo mencionaremos cuando hagamos el estudio del libro de Hebreos. En este momento quiero continuar con lo siguiente. Habíamos hablado de personas, los circuncisos, ¿verdad? Bueno, si lees el libro de Hechos vas a poder encontrar el concilio de Jerusalén y toda esta disertación con respecto a la circuncisión. El libro de Gálatas capítulo 3 versículo 1 verso 12 dice: oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente Pablo también está contrarrestando esta misma idea en el libro de Gálatas, que es la misma idea que la iglesia de Creta está enfrentando, puesto que los circuncisos o los judíos seguían esparciendo la idea de que para ser salvo tenías que seguir la ley. Y todos sabemos en el libro de Romanos, y puedes verlo en nuestros estudios del libro de Romanos, que puedes encontrar en nuestro website truehappiness.org, puedes encontrar los estudios de Romanos, y en uno de esos estudios nosotros compartimos y estuvimos leyendo el libro de Romanos y nos dimos cuenta que la salvación no viene por medio de la ley. Así que la ley no salva, la ley solo te muestra que eres un pecador más. Así que Pablo está contrarrestando estas ideas, y esa es la razón por la que Pablo menciona estas mismas ideas en el libro de Gálatas. Así que podemos ver todo esto. Ahora, una de las cosas interesantes es que en Efesios capítulo 2, verso 1, Pablo contrarresta la misma idea. Pablo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En Colosenses capítulo 2, verso 1 al verso 12, el apóstol Pablo continúa contrarrestando estas mismas ideas y dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que vemos cómo el apóstol Pablo en el libro de Colosenses menciona la circuncisión de Cristo, esa circuncisión del corazón que no es más que dejar el pecado y buscar la pureza de andar en el Espíritu. Qué interesante. He querido mencionarles estas referencias cruzadas para que se den cuenta de que el apóstol Pablo también tuvo que seguir contrarrestando estas mismas ideas judías con respecto a la ley, ¿verdad? Con respecto a estas costumbres. Yo quiero que entendamos muy bien, para aquellos que estén viéndonos por primera vez, de que cuando hablo de la ley no estoy hablando de un antinomianismo, ya que el antinomianismo plantea de que nosotros, los creyentes que vivimos por gracia, ya no tenemos que respetar la ley, y eso es totalmente falso, ¿verdad? Cuando Jesucristo contrarresta la ley y dice: habéis oído decir a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que repudia a su hermano, o cualquiera que haga tal o cual cosa, o cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, o cualquiera que le diga fatuo a su hermano, en realidad lo que Jesucristo está tratando de hacer es contrarrestar no la ley, porque Jesús dijo: yo no he venido a destruir la ley, he venido a cumplirla. Lo que Jesús estaba en contra era de esas costumbres, de esas filosofías, de esas ideas humanas que no habían sido dadas en la ley, sino que habían sido pasadas de generación en generación a través de los rabinos o de los fariseos. Así que esa ley oral que había sido pasada y que los rabinos y los fariseos prácticamente sustentan, de que Moisés recibió la ley oral en una segunda ocasión después de haber recibido las tablas de Moisés, y que esa ley ha pasado de generación en generación de ley oral, y prácticamente pues eso se dice en el Talmud, pero eso no es algo cierto. Bueno, no quiero salirme del tema, quiero seguir centrándome en el libro de Tito, pero quería aclarar eso, que en realidad Jesús no está en contra de la ley, sino está en contra de las distorsiones de la ley. Muy bien, entonces podemos ver que en segunda de Timoteo en Tito se nos sigue diciendo, después de que estas personas son contumaces, o sea que Pablo dice son contumaces porque son firmes en sus ideas erradas y están decididos a seguir dispersando estas ideas erradas, pero él dice son engañadores, ya Jeremías lo había mencionado, son personas que son mayormente de la circuncisión, porque siguen tratando de esparcir de que para alcanzar salvación tenemos que seguir guardando ciertos ritos mosaicos, los cuales ya se cumplieron en Cristo, ¿verdad? Y además de que tenemos que circuncidarnos físicamente para alcanzar salvación. Pero Pablo, vemos en el libro de Colosenses y en el libro de Efesios, que Pablo nos menciona que la circuncisión debe ser no física, sino la circuncisión de Cristo. Esa circuncisión espiritual, que significa dejar el pecado y las impurezas y caminar en pureza y en piedad, obedeciendo la ley de Dios. Entonces eso es importante. Vemos también en el versículo 11 que dice que es importante que a estos les tapemos la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y si vemos en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 6 también, Pablo habla de lo mismo. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas, dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y con respecto a las ganancias deshonestas, también Pablo lo menciona en el libro de Timoteo, y Pedro lo menciona en su primera epístola. En primera de Timoteo capítulo 6 verso 4, Pablo dice, está envanecido, dice, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Pedro menciona y dice, apacentad la grey de Dios,
que está entre vosotros, cuidando de ellas, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, esto es importante para mí mencionarles. Ahora en la actualidad existen muchísimos profetas, muchísimos pastores en algunos países que piden dinero, hermanos, piden hasta tarjetas de crédito, te piden que regales tu carro, tu casa para obtener salvación o para obtener sanidad. Hermanos, todo esto es falso, esto no es bíblico, esto no tiene ningún sustento bíblico y esto contradice no solo la doctrina básica de la fe, sino también está contradiciendo todo lo que el apóstol Pablo nos enseñó en sus cartas y prácticamente es la misma situación, es la repetición de los mismos falsos maestros que tuvieron que enfrentar las iglesias de Colosas, las iglesias de Éfeso, la iglesia de Creta. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos. No podemos, la Biblia dice que debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Esa es la razón por la cual en Colosenses capítulo 1, verso 10, Pablo nos alienta a que no solamente crezcamos en buenas obras, sino en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Oseas que si el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Es importante conocer la doctrina verdadera para no ser engañados y arrastrados a cosas que lo único que hacen es que Satanás se burle de las personas. Hermanos, existe mucha gente en iglesias ahora haciendo la unción de la patadita, donde un pastor sale en el púlpito, patea a los hermanos, la unción de escupir. Los hermanos abren sus bocas y el pastor empieza a echar escupir dentro de la boca, la unción de la manguera, donde empieza a tirar manguera y todos empiezan a llenarse de agua y empiezan a recibir la unción. Hermanos, todas estas cosas son herejías. Todas estas cosas están en contra de lo que la Biblia enseña. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que nosotros tenemos un espacio dentro de la True Happiness que es en defensa de la fe. Y no solamente quiero que piensen de que nosotros enseñamos, tratamos de contrarrestar ideas solo del catolicismo, porque como protestantes aparentemente tenemos algo en contra de ellos y tratamos de demostrar que los protestantes somos mejores que el catolicismo, y eso no es verdad. La Biblia no nos llama a ser protestantes, la Biblia nos llama a ser cristianos y seguir la sana doctrina y el fundamento de los apóstoles. Esa es la razón por la cual, a pesar de que voy a una iglesia protestante, no me considero un protestante, sino me considero un creyente, un cristiano que sigue a Jesucristo. Y por lo tanto también van a haber momentos en que tendremos que defender la fe de personas que son protestantes, pero que están enseñando cosas que no están escritas en la palabra de Dios y que Tito tuvo que enfrentar en la iglesia de Creta y que nosotros tenemos que enfrentar en el presente. Así que tenemos que estar atentos a estas ideas y pelear por la defensa de la fe. Y terminemos. Una de las cosas importantes es que Pablo menciona también en el versículo 12, dice, uno de ellos, su profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esto es interesante porque Epimenides, el famoso poeta griego del siglo VI a.C., Epimenides prácticamente, que también era oriundo de Creta, prácticamente presenta a sus compatriotas o conciudadanos como lo peor de Grecia, ¿verdad? Dice que son mentirosos, que son ociosos, que son glotones. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque esto, como lo mencioné en uno de los videos de griego bíblico, Pablo utiliza frases, pero lo mencioné en la introducción del libro de Tito. Pablo menciona frases que son pertenecientes a poetas o filósofos griegos. Y esta es una de ellas, ¿verdad? Él está utilizando la frase de Epimenides acerca de la opinión que tenía él sobre sus propios como ciudadanos cretenses. Así que Pablo menciona esto y luego dice, este testimonio es verdadero, dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo alienta a Tito y le dice, repréndelos duramente. O sea, no está diciendo, repréndelos y deja que digan lo que quieran. Hermanos,
Cuando se trata de la fe, la Biblia dice que debemos reprenderlos duramente, que debemos ser firmes, que debemos ser duros con respecto a esto. La iglesia en el presente confunde estas cosas. Si bien es cierto, la Biblia nos dice que debemos amar a todos y debemos mostrar amor para con todos, porque nosotros no somos perfectos. Dios nos ama en nuestra imperfección. Pero eso no significa que tenemos que aceptar ideas que van contra la Escritura. Como la homosexualidad. Si hay un homosexual, podemos mostrarle respeto, podemos mostrar el amor de Dios para con ellos, pero no podemos aceptar la idea del homosexualismo por querer quedar bien con la sociedad, porque eso no es bíblico, eso es satánico, eso es una herejía. Dios no está de acuerdo con eso, es esa abominación delante de Dios. Y lo mismo Pablo está diciendo aquí, este testimonio es verdadero, y le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué significa eso? Para que la doctrina que ellos enseñen tiene que estar acorde a la sana doctrina, acorde al fundamento de los apóstoles, acorde a lo que los apóstoles habían enseñado. Y esto es sumamente importante tener en cuenta. El apóstol Pablo en el versículo 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, dice, no deben atender a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Y ya prácticamente Jesús y el profeta Isaías habían mencionado esto, hermanos. En Isaías capítulo 29, verso 13, el profeta Isaías dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas en Marcos capítulo 7 a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No era la ley, hermanos, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, te aferras a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga el padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Hermanos, el profeta Isaías y Jesucristo, nuestro Señor, hablaron sobre esto, acerca de esas tradiciones de hombres que lo único que hacen es tergiversar el mandamiento real de Dios. Hermanos, nos pasa ahora con los judíos ortodoxos que guardan ritos, que guardan costumbres y que prácticamente todo tiene que hacerse de alguna manera. Pero Jesús dijo, yo no necesito eso, yo no espero ritos, yo no espero tradiciones de hombres. Yo espero que tu corazón esté cerca de mí. Y estas cosas no te acercan a mí, sino te alejan. Así que nosotros también podemos llegar a tener estas tradiciones de hombres, ¿verdad? Como a lo mejor ir a la iglesia siempre en corbata, siempre estar bien vestido, con un buen traje, ¿verdad? Llegar con un buen carro, con una buena Biblia, pero nuestro corazón está lejos de él. Tener la costumbre que nos ha sido enseñada desde niños de ir a la iglesia todos los domingos, de escuchar el culto todos los domingos, pero nuestro corazón está lejos de Cristo. Así que estas mismas enseñanzas y estos hombres contumaces, falsos maestros, estaban atacando la iglesia de Creta, y también con ciertas ideas que eran costumbres, que eran ideas humanas, ¿verdad? Hábitos y ritos y mandamientos de hombres que también nosotros podemos tener en el presente.
Así que yo los animo a ustedes a que también junto conmigo podamos ser retados a través de este pasaje y podamos buscar estar cada vez más cerca de Jesús y que podamos entender de que así como Tito tuvo que enfrentar estas ideas herejes en su tiempo, nosotros también tenemos que enfrentar estas mismas ideas y tenemos que estar atentos y tenemos que conocer la palabra de Dios para poder discernir lo que no está de acuerdo a ella y pelear la buena batalla de la defensa de la fe. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso fin de semana. Bendiciones.